Adelante. Listo. Pues muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan a este tercer webinar, tercer seminario del programa Holcim Contigo. En esta ocasión nos acompaña el día de hoy la licenciada Caroline Berut, que es la presidenta de la Organización Sustentabilidad para México, y el arquitecto Jesús Galván. Él es el responsable de tesorería para sustentabilidad para México. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a este tercer seminario, gracias por el esfuerzo, ¿sí? Para llevarlo a cabo y sumar para todos los participantes que nos acompañan. Más de 100 participantes tenemos, más de 150 para ser exactos. Entonces, también nos acompaña Enrique Cárdenas. Enrique, muchas gracias nuevamente por este tercer seminario, coordinador de Mercadotecnia de Holcim México. Pues muchas gracias a todos por asistir, por su puntualidad. Y pues bueno, desearles que estén muy bien, ¿sí? En todo esto que, pues bueno, continúa esta emergencia sanitaria. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Le doy la palabra a la licenciada Caroline, ¿sí? Para que nos muestren su presentación del día de hoy. ¿Sí? Adelante. ¿Listo? Listo. Sí, perfecto, se ve bien. Excelente. Pues como bien dijeron, el título de la presentación es La construcción sustentable. Vamos a hablar de principios y fundamentos de la construcción sustentable, de temas normativos nada más para dar un marco de referencia y cómo aterrizar un proyecto sustentable en la obra. Voy a tomarme aquí un poco el tiempo para no... Vamos a, respecto a los principios y fundamentos de la construcción sustentable, tenemos esta guía que nos va llevando, esta está inspirada, digamos, en muchísimos de las normas en materia de edificación sustentable y también de las certificaciones. Entonces, básicamente todos los sistemas de certificación y de análisis de la edificación sustentable se enfocan en estos temas. Algunos tienen a veces más peso que otros, pero tenemos el tema del sitio, que es donde está ubicado el proyecto y cómo se relaciona con su entorno, ya sea urbano o rural, cómo se relaciona con la naturaleza, cómo la impacta y cómo la recoge dentro de su proyecto. Los temas de agua, ¿no? De eficiencia en el uso del agua, de eficiencia en el uso de la energía, el uso de los materiales y cómo estos al final de su vida útil generan residuos, la relación que tiene nuestro proyecto con su entorno social y la comunidad. Ahorita los temas de salud y bienestar que juegan un papel ya fundamental en el análisis de un proyecto sustentable. Y finalmente, que a través de nuestros proyectos podamos dejar un legado a través de la belleza y a través de la eficiencia también. Porque, como sabemos, el desarrollo sustentable es pensar en las generaciones futuras también. En materia de sitio, estamos buscando ciudades sustentables. Las imaginamos siempre ciudades verdes y es muy importante que no solamente sea una invasión de la ciudad, del entorno natural, y luego le agregamos una palmita o una plantita, sino que realmente al contrario, la ciudad se establezca dentro de su propio contexto natural original. Ciudades inspiradas en la naturaleza, como esta ciudad de Hormigas, que nos puede enseñar muchísimo acerca de cómo poder construir de una manera eficiente y respetuosa de la naturaleza. También las ciudades sustentables limitan la mancha urbana. Eso quiere decir que, déjame quitar aquí que aquí a la izquierda tenemos la Ciudad de México y a la derecha tenemos la ciudad de Berlín.
Obviamente Berlín es más chica que la Ciudad de México, pero Alemania tiene una normativa en la que pide que en torno a ciertas superficies de ciudad tengamos bosques y áreas agrícolas. Entonces esto también ayuda a combatir la vulnerabilidad alimenticia que tienen las ciudades. También estas ciudades sustentables promueven la movilidad sustentable. Es cierto que casi la mitad de la energía es consumida por el sector transporte y dentro del sector transporte 68% son vehículos automóviles y el 97.5% de esos automóviles son particulares. Entonces básicamente pues estamos hablando que como la tercera parte de la energía consumida en el país es de automóviles particulares. Entonces tenemos que buscar otros tipos de movilidad. En materia de naturaleza, o sea, básicamente estoy dando algunos ejemplos de cómo se puede pensar en la edificación sustentable y todos los elementos que debe de incluir. Debemos preservar y restaurar el hábitat porque pues, México es un país megadiverso, con una gran cantidad de especies endémicas, además, que son propias del lugar, y hemos perdido muchos ecosistemas, principalmente debido a la urbanización. También proyectos sustentables rescatan la tierra y la vegetación y le integran al proyecto. Aquí justamente la idea es que en lugar de tirar todos los árboles cuando llegamos a un sitio a construir, pues los inventariemos, los cuidemos, los curemos y luego los integremos, como en este caso, que las edificaciones se fueron proyectando en torno a las áreas verdes y no al revés, ¿no? También procuran la seguridad alimentaria a través de huertos urbanos. Esto yo lo estoy viendo cada vez más ahorita con el COVID, que las personas están buscando generar sus propios alimentos. En materia de agua, lo podríamos dividir en 3 grandes pasos. Primero, ahorrar, luego captar el agua pluvial y finalmente reutilizar el agua tratada. Y esto permite generar un ciclo cerrado del agua, pues de muy alta eficiencia. Entonces aquí tenemos las medidas de ahorro que empiezan desde un WC con una menor descarga, las regaderas, las llaves de cocina y las llaves de lavabo, un riego eficiente también que nos permita ahorrar agua o de plano eliminar el uso del riego. En segundo lugar, captar el agua pluvial, o sea, una vez que ya logramos el ahorro, entonces tener un sistema de captación que puede ser desde un sistema sencillo como este para regar hasta un sistema bastante sofisticado para un edificio grande también. Y el agua se puede utilizar en todos los servicios debidamente potabilizada. Y finalmente, al final de la vida útil de estas aguas servidas, lo que podemos hacer es utilizar una pequeña planta de tratamiento, un biodigestor, acompañado de una zona de digestión aeróbica para poder tener agua que podamos reutilizar tanto para riego como para WCs, de manera que logremos este ciclo cerrado del agua, por decirlo así, en el que captamos el agua de lluvia en las techumbres, que es la mejor agua que podemos tener. Luego otro elemento importante de un sistema de captación es un filtro de primeras lluvias, que lo que hace es evitar que digamos, la mugre que está en el techo se vaya con la primera lluvia, esta mejor se desecha y entonces podemos captar en la cisterna el agua mucho más limpia. Luego la pasamos por un sistema de filtración para potabilizarla con filtros como por ejemplo un filtro plisado, uno de carbón activado y luego ultravioleta o ozono. Lo podemos usar en todos nuestros servicios. Pasa a la planta de tratamiento. De la planta de tratamiento se puede ir a un humedal para darle oxígeno y poder tener un agua más limpia. Y pasarle un tanque de distribución de agua tratada, del cual servimos los WCs y los mingitorios, y sigue dando vueltas y también la usamos para riego, para infiltración y para evaporación. Entonces, este sería un ciclo cerrado del agua. Para cada uno de estos puntos vamos a tener que cumplir con ciertas normas.
Y finalmente, una vez que hicimos el ahorro, la captación, el tratamiento y reuso en un ciclo cerrado, pues es importante monitorear el agua, tanto en cantidad como también en su momento en calidad, justamente para poder cumplir con los temas de salud y bienestar de la población. Entonces, el monitoreo es muy importante también para poder eliminar fugas y poder seguir reduciendo nuestra huella hídrica. Si estamos hablando de energía también, si ven aquí a la izquierda tenemos, digamos, la escala de ciudad y la escala de edificio. Por eso ven estos dos gráficos aquí, los van a estar viendo en las láminas. En materia de energía, también tenemos un trabajo que hacer en 3 pasos. Por un lado, y lo primeritito que tenemos que hacer es reducir la demanda. Para reducir la demanda necesitamos emplear el diseño bioclimático y las medidas pasivas, que son fundamentalmente medidas de diseño. Son agregar un alero, tener una arquitectura adaptada al clima, con una ventilación natural que recoja los vientos dominantes y los atraviese por el proyecto. Entonces, evitar ganancias de calor a través de una buena envolvente, de unos acabados reflectivos en el techo, particularmente en nuestro país. Entonces, todas estas son medidas de diseño que nos ayudan muchísimo a reducir la demanda y con ello reducir el consumo de aire acondicionado, ¿no? Y entonces esto nos lleva al segundo punto, que es reducir el consumo energético, mediante medidas activas que mejoren la eficiencia de las instalaciones. Es decir, si a través de la reducción de la demanda yo ya pude agregar ventilación natural a través de una ventilación cruzada, una chimenea solar, entonces yo voy pudiendo tener un diseño mucho más eficiente. Entonces puedo poner un aire acondicionado con menor tonelaje. En algunas áreas no voy a necesitar el aire acondicionado y además voy a ventilar naturalmente en muchas horas del día, incluso de la noche, y no prender el aire acondicionado en esos horarios. Entonces, estos también van de la mano porque gran parte del consumo proviene del aire acondicionado, especialmente en las zonas cálidas de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos un clima realmente privilegiado, pero si estamos en Villahermosa o en Mexicali, pues podemos tener realmente necesidad de un buen aire acondicionado, ¿no? También la iluminación forma parte de esta eficiencia necesaria, la iluminación artificial, pero si tengo una buena iluminación natural, no necesito prender la luz tanto, ¿no? Y otros equipos como refrigeradores, lavadoras y también todos los equipos que se necesitan en los edificios, incluyendo computadoras y otros equipos más pequeños, ¿no? Y finalmente, una vez hecho lo primero, que es reducir la demanda con diseño bioclimático y el consumo mediante aparatos eficientes energéticamente, y ya México tiene extraordinarias normas en el sentido de la eficiencia energética de los aparatos, entonces sí, recurrir a la incorporación de las energías renovables, ¿no? Muchas veces cuando uno oye, ay, pues va a ser eficiente energéticamente, voy a poner un panel solar. Pero si ponemos un panel solar, que es el tercer paso, sin haber hecho los primeros 2, pues lo que vamos a hacer es necesitar mucho más presupuesto y mucho más área de techo para ponerlos. Y entonces ahí la gente se desanima y dice, no, pues si ni me alcanza para nada. Pero habiendo hecho lo primero, este último paso realmente puede llevar a un proyecto, a un proyecto neto cero, como se llama, donde puede ser totalmente independiente en su consumo de energía. Este primer paso de la arquitectura bioclimática, pues como decía, es privilegiar la iluminación natural, la ventilación natural. Aquí es este mismo proyecto, perdón por los camiones, los Torton que pasan por aquí. Tenemos una dispersión de los espacios para que pueda facilitar la ventilación natural en función de mi análisis de vientos. También una correcta orientación, ¿no?, al interior del edificio mismo
pero también con respecto al sol y al viento en su conjunto, ¿no? Claro, para esto tenemos que hacer una serie de estudios que nos permiten luego tomar mucho mejores decisiones respecto de todos estos temas, ¿no? Y luego vamos a la eficiencia energética. Como decía, ya los equipos, especialmente de aire acondicionado, están normados, los refrigeradores, las lavadoras, ¿no? En términos de su eficiencia en el uso de la energía. Y tenemos que pensar en esta progresión, digamos, de una ventana a un ventilador de techo o incluso de pie. Y ya si estos no son suficientes, pensar en el aire acondicionado y de esta manera vamos transitando del no-tech, que es de bajo consumo energético, al high-tech, que va a tener mayor consumo, ¿no? Y luego el tercer paso va a ser el de las energías renovables, en el que vamos a poder generar energía en sitio a través de paneles solares, a través de paneles termosolares para el agua caliente, incluso reducir el uso de leña, que todavía representa el 30% de la energía que se consume en el país. En el sector residencial es de leña, o sea que realmente es un dato que pues a mí me sorprendió mucho porque pensé que era mucho menos que eso. Pero no solamente es un fenómeno en zonas rurales, sino también en zonas suburbanas todavía se usa muchísimo, ¿no? Y luego este tipo de tecnologías como los tubos solares que permiten introducir la luz al interior del edificio sin el uso de energía. Y aquí también, como en el tema del agua, en el tema de la energía, necesitamos monitorear la energía para saber en dónde están las fugas, las fallas, dónde tenemos necesidad de intervenir de mejor manera. También tenemos esta plataforma de ARC del US Green Building Council que nos permite ir midiendo en tiempo real estos 5 elementos, ¿no? El de transporte, el de energía, el de agua, el de manejo de residuos y también la experiencia de los usuarios del edificio. Esta es una plataforma muy interesante que ahorita además la están ofreciendo sin costo para poder monitorear los edificios existentes en su proceso de ocupación. En términos de materiales, pues lo que es muy interesante es que casi la tercera parte de la energía utilizada o del consumo energético por la industria corresponde a los materiales de la construcción. Los de mayor impacto son la industria del hierro y el acero, que obviamente no todo el hierro y el acero es para construcción, también se usa especialmente en la industria de automóviles. También la de cemento, esta sí corresponde mucho más a la construcción. Los plásticos, ¿no? Que también no todos son para la construcción, pero pues, toda la tubería, hay muchísimo plástico que se usa en construcción. Y también hay que pensar que la construcción lo que tiene es que son grandes volúmenes, ¿no? O sea, no es lo mismo construir la tubería para el drenaje o el sistema hidráulico, pues que construir un juguetito, ¿no? O sea, el volumen también varía muchísimo y la construcción tiene volúmenes muchísimo más grandes, ¿no? La fabricación de vidrio, también todo el vidrio plano se utiliza para la construcción y una menor proporción del vidrio se usa en envases y el propio sector de la construcción. Entonces, también en el tema de los materiales, el impacto en gases de efecto invernadero es importante. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de usar materiales sustentables y debidamente certificados, ¿no? Como las maderas certificadas FSC, materiales como el bambú de muy rápido crecimiento y recuperación, materiales locales como nuestros adobes hermosísimos que tenemos en el país, celosías, el reuso y reutilización de materiales que se han descartado, como esta maravillosa pared de puertas, y luego finalmente recurrir a estos sistemas de certificación como
las certificaciones en torno a un análisis de ciclo de vida, como los EPDs o las declaraciones ambientales de producto, Declare, ¿no? Que esto viene del Living Building Institute, o materiales reciclables pre y post consumo. En términos de residuos, pues están muy de la mano con el tema de los materiales, especialmente los materiales de la construcción, que a la hora de la demolición resultan en un grave problema. Y en la operación, pues separar los residuos en el origen es una de las prácticas más importantes. Sin embargo, muchas veces en el diseño del edificio no se prevén los espacios para poder almacenar estos residuos separados, esperando que se puedan llevar a los puntos de reciclado, ¿no? Entonces, también esto se tiene que pensar, no solamente en términos de poner los botes separados en las distintas áreas del edificio, sino realmente contar con un área donde podamos manejar estos residuos y especialmente los residuos orgánicos, poderlos llevar a un composteo dentro del mismo proyecto y con esto tal vez alimentar nuestra huerta en la azotea o las mismas plantas que tengamos para embellecer el lugar. Aquí también lo que hablábamos del reciclaje de los residuos de la construcción, ¿no? Que para eso también tenemos que iniciar por una separación en la obra y de esto Jesús nos hablará con mucho más detalle y llevarlos a sitios donde esta es la planta de reciclado de escombro que tenemos en la Ciudad de México y también los residuos de PET que en la obra abundan porque pues los albañiles están tomando continuamente refresco generalmente y están generando residuos que también tenemos que ir captando y llevando a un reciclaje. Y finalmente esto nos lleva a pensar en una economía circular que pues es literalmente un modelo económico nuevo con una visión totalmente diferente de muy inspirada en cómo opera la naturaleza para retomar sus residuos, que es pues que cualquier residuo de un árbol o de una planta o de un animal que muere se vuelve a incorporar en un ciclo virtuoso para todo el ecosistema. Entonces, esa es ahorita pues, la nueva tendencia, la de la economía circular. En términos de comunidad, tenemos que pensar en temas como la accesibilidad universal, de manera que todas las personas puedan acceder a los sitios que diseñamos. Y esto no solamente es una persona de la tercera edad o una persona con una silla de ruedas, puede ser una mamá o un papá con una carriola que quiera subir estas escaleras para entrar a un museo, por ejemplo, si fuera, y puede subir con esta carriola. Entonces, tenemos que pensar en estas posibilidades y muy importantemente en el espacio público. El espacio público es un espacio importantísimo para la comunidad, para la convivencia y ahorita estamos viendo incluso en tiempos de COVID que estos espacios públicos abiertos permiten que la gente pueda salir de sus casas, de este encierro, pues un ratito a tomar el aire, a poder pues incluso convivir con sana distancia con otras personas, ¿no? Entonces, el espacio público forma parte muy importante de un proyecto sustentable. Los temas de salud y bienestar requieren de ahorita un tema que se ha vuelto fundamental, que es brindar una buena calidad del aire interior. Estoy viendo que Jesús está hablando, no sé si algo pasa que no se me escucha o algo. ¿Todo bien? No, todo bien, adelante. Sí. Perfecto, perfecto. Es que veo como que parpadea y dije, bueno, igual me está tratando de decir debió ser algo. el fondo, yo creo, al momento de que me moví. Ah, disculpa. No te preocupes. Entonces, este tema de la calidad del ambiente interior está siendo cada vez más importante, especialmente en el tema de la calidad del aire, porque justamente en este momento del COVID, uno de los grandes apoyos que nos puede brindar el edificio en la salud es que el aire esté debidamente diluido, se podría decir, en el sentido de que usemos ventilación natural, si es posible,
y si las condiciones exteriores lo permiten, y también una ventilación natural, una ventilación mecánica que haga una renovación de aire incluso en climas favorables como la Ciudad de México. Entonces tenemos que pensar en sistemas naturales y artificiales para una continua renovación de aire con grandes volúmenes de aire fresco que puedan estar como limpiando el aire del edificio. Y esto es algo pues, que está cobrando cada vez más importancia. Tenemos que pensar en el confort térmico, que está muy ligado a los temas de diseño bioclimático y adaptado al clima, y para reducir también el impacto del aire acondicionado en esta búsqueda del confort térmico e higrotérmico, también la humedad. El confort lumínico a través de recurrir principalmente a la iluminación natural, pero evitando deslumbramientos que también ocurren muchas veces. No sé si han visto en oficinas que ponen periódicos y todo tipo de cosas en el cristal, porque el deslumbramiento viene muy fuerte, especialmente en las orientaciones oriente y poniente, ¿no? Y el confort acústico, que también juega un papel importantísimo, especialmente en estos espacios que se diseñan para muchas personas en un mismo lugar, hablando al mismo tiempo, y entonces necesitamos ensordecer, por decirlo así, el espacio con este tipo de soluciones que hagan más confortable el ambiente acústicamente. Yo veo, por ejemplo, ahorita en época del COVID, que estamos en distintas circunstancias trabajando, como yo aquí, que pasa los camiones muy cerca, que el confort acústico puede ser realmente un reto, tanto en las oficinas, pero también en las casas ahorita en las que estamos trabajando. La calidad de vistas también juega un papel importantísimo para la salud y el bienestar de las personas. Se ha encontrado que los alumnos, como en este ejemplo, en una escuela con vistas al exterior, tienen un mucho mejor aprendizaje, sacan mejores calificaciones. Hay datos más específicos de este tema. Las personas con vistas al exterior en oficina tienen una productividad casi 20% mayor. Entonces no hay que subestimar este tema de las vistas. Finalmente queremos dejar un legado, ¿no? A través de edificios bellos, a través de edificios eficientes, que tengan una identidad. México tiene una gran arquitectura con mucha identidad y creo que tenemos que volver a esta identidad como país, como diseño, para no hacer estas torres que son iguales en todo el mundo, ¿no? Y dejar un legado. Este es, por ejemplo, el Parque La Mexicana, que es un espacio público realmente extraordinario, ¿no? Con esto quiero nada más entrar muy brevemente, porque no quiero abusar del tiempo de Jesús. La normatividad de nuestro país, básicamente creo que no se ve en la parte hasta abajo, pero tenemos grandes principios que son la Constitución Política, las leyes y luego el Código de Edificación de Vivienda, que ya nos habla de los procesos, los reglamentos de construcción y las normas, ¿no? Hasta abajo de esta pirámide, que yo cuando menos en mi pantalla no lo logro ver, tenemos las normas que incluyen las NOM, que son normas oficiales mexicanas, y las NMX, que son las normas voluntarias o normas mexicanas, que ahorita van a ser sustituidas con la nueva ley ¿cómo se llama? La LIC, que sustituye la ley anterior. Vamos a tener estándares en lugar de normas mexicanas. Entonces, este es el marco legal. Hay muchísimas normas, especialmente normas de eficiencia energética para productos, normas de eficiencia energética para normas de sistema para los edificios, que son la NOM 008 y 020, y también normas que rigen la calidad del agua para uso humano potable, el agua para uso de infiltración y para reuso en WCs y riego. Entonces es muy importante conocer el marco normativo. Son cientos de normas, entonces no puedo entrar ahorita en ellas. Y luego nos planteamos ciertamente la pregunta, y si ya cumplo con las normas, ¿tiene sentido? ¿Para qué debería yo de certificar un edificio?
Y entonces creo que hay 3 grandes razones por las cuales vale la pena certificar. Tenemos criterios de cumplimiento, es decir, ¿qué quiero lograr? Medidas, o sea, ¿cómo voy a cumplir esto? Es decir, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco en términos de eficiencia energética, de eficiencia hídrica, ¿no? Y una certificación de tercera parte, en la cual un organismo certificador es el encargado de avalar y dar cumplimiento al estándar que tenemos aquí como criterio de cumplimiento y las medidas, ¿no? Y una vez que se obtiene y se hace esta auditoría, esta verificación por un tercero, entonces se le entrega un certificado que garantiza el nivel de sustentabilidad, ¿no? Entonces realmente creo que la certificación tiene muy importantemente marcados estos 3 temas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo de medir? Y tener un tercero que lo valide. Y mientras más, o sea, lo que hemos visto es que la calidad y el prestigio del organismo certificador da muchísimo valor al edificio, ¿no? Tenemos muchas certificaciones en el mundo. En México principalmente nos hemos enfocado en LEED y ahora también en EDGE, que es una nueva certificación del Banco Mundial relativamente reciente. En Europa está BREEAM, que es la que tiene más fuerza, pero también hay sistemas de certificación locales como DGNB en Alemania o HQE en Francia. Y luego también en los países asiáticos, Japón tiene CASB y en Australia también hay bastantes sistemas de certificación, empezaron muy temprano en este tema, ¿no? Entonces, quería yo mostrarles este mapa. Y también creo que es muy importante poder rescatar la importancia que tiene la edificación sustentable. Según un estudio del IFC, que les recomiendo muchísimo que pudieran leer, las oportunidades de inversión en edificación sustentable a nivel mundial, y aquí sustentable sí se entiende mucho como edificios certificados por terceros, porque es la única manera de verificarlo, son de 24.718 billones de dólares. O sea, estamos hablando de 24.7 trillones entendidos en términos, o sea, billones en Estados Unidos o en dólares son miles de millones, ¿no? Aquí en México cuando hablamos de billones hablamos de millones, entonces nada más lo quiero aclarar, ¿no? Aquí en Latinoamérica tenemos un potencial de más de 4,000 billones de dólares y que se están principalmente enfocados en la parte residencial. Como vemos, el 64% es residencial, tanto unifamiliar como multifamiliar. Oficinas, educación, hoteles y restaurantes son los que siguen. Y entonces, pues LEED, como les decía, cobra una importancia muy grande en México. Fue creado por el USGBC en el año 2000. Se enfoca en todas las etapas del ciclo de vida del edificio, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación, y tiene distintos esquemas que nos permiten revisar y generar créditos, como decimos aquí, que van a ir rigiendo la edificación. El proceso integrativo de diseño, donde estamos buscando a todos los profesionistas en el ramo que van a intervenir en nuestro edificio para que trabajemos juntos desde un inicio. Los temas de ubicación y transporte que mencionaba yo, los de materiales y recursos, la eficiencia en el uso del agua, la eficiencia en el uso de la energía y el desempeño energético, el sitio sustentable para minimizar el impacto en el ecosistema, la calidad del ambiente interior y temas de innovación y prioridad regional. Estos son las familias de créditos que tenemos en LEED
y vamos alcanzando ciertos créditos en cada categoría. Y tenemos 5 sistemas de certificación que tienen relación con las distintas etapas y los usos de los edificios. Building Design and Construction es para nueva construcción de todo tipo de tipologías. I+D+C es para el diseño de interiores. O+M es para la operación y mantenimiento de un edificio ya existente. Desarrollo de comunidad es para el diseño de una ciudad o de una colonia. Y finalmente tiene un esquema separado para los proyectos residenciales. Y puedo tener una certificación ya sea de certificado, plata, oro o platino, que es según el número de puntos que estoy obteniendo en los créditos que veíamos antes. Y finalmente, como vemos aquí, LEED ha ido, un segundito, dejamos pasar aquí el camión. LEED, cuando empezó en el año 2000 con la primera versión, pues todavía tenía un impacto mejor que se tenía antes, pero todavía un impacto negativo. Con el tiempo ha ido evolucionando y se ha ido haciendo más exigente el sistema de certificación. La versión 2009, que realmente ya no se está usando más que en algunos proyectos que quedaron un poco atrasados y que se están ahorita en proceso de certificación, todavía se pudieron registrar bajo esta versión, pero ahorita la versión que está funcionando es la versión 4. De hecho, ya está en la 4.1. Entonces, aquí le cedo la palabra a Jesús. No sé si quieras tú compartir la pantalla, Jesús, o si quieres yo las paso. Si quieres sobre la misma pantalla. Hola a todos, muy buenos días. Nada más te voy como indicando con un poquito para pasar la misma. Perfecto. Lo que vamos a ver ahorita a continuación es justamente cómo integrar todas estas estrategias e ideas que vimos a través del diferente polígono que Caroline nos hizo favor de proporcionar, donde existen diferentes pues, categorías, diferentes rubros, diferentes formas de cómo atacar o cómo implementar estos procesos sustentables en cada uno de nuestros proyectos. Pueden ser, no es necesario que un proyecto sea de grandes dimensiones o con un gran capital para únicamente poder implementar un proceso sustentable. Eso es realmente una de las muchas pues, malas ideologías que ha tenido el mercado en sentido de que la sustentabilidad es cara. Realmente la sustentabilidad desde los pequeños proyectos hasta las de grandes dimensiones pues pueden ser, pueden rescatar cada una de estas estrategias que vamos a ver. Y como verán a continuación, pues pueden ser desde low tech hasta lo más high tech que pueda instalarse en nuestros proyectos. No es necesario implementar grandes rubros de dinero para llevarlos, sino simplemente con una buena idea, buena imaginación y sobre todo ganas del personal de obra para poderlo implementar, se puede llevar sin ningún problema. Adelante. ¿Cuáles son, digamos, a grandes rasgos, los dos temas fundamentales en los cuales nosotros podemos implementar las diferentes obras o sobre todo cómo aterrizarlo en cada uno de nuestros proyectos que estemos llevando día con día en la parte laboral? El primero de ellos es, por ejemplo, todo lo que tenga, voy a hacer énfasis o una especie como de puntualidad en una de las certificaciones, como platicaba Caroline, en especial por el tema de que es una certificación que lleva tanto temas de sitios sustentables, es decir, todo lo que nosotros vamos a proponer en nuestro entorno del proyecto, y que incluye también temas de manejo y conservación del agua y sobre todo de la fauna y la flora. Vamos a ver temas que tienen que ver con manejo de residuos, de todo lo que nosotros generamos por la parte tanto de los chicos operativos, así como de los procesos de construcción. Y algo muy importante, sobre todo la calidad ambiental interior que nosotros estamos ofreciendo, pero antes del usuario a lo que son los trabajadores, sobre todo cómo le vamos a ayudar a lo que es nuestro equipo operativo y nuestro equipo disciplinario de ingenieros, este bienestar que no nada más va a ser en la parte final del proyecto, sino que desde el inicio nosotros les vamos a ayudar
para que también vivan y sientan justamente cómo es este proceso sustentable. Y por último, punto 2, en la implementación de lo que se le conoce como un agente comisionador. En el caso del agente comisionador es una persona que tiene una entidad que es contratada por la parte del cliente y que a grandes rasgos él lo que se va a asegurar, o incluso su propio equipo, es que la forma en la que nosotros estamos proponiendo o diseñando los espacios va a ser la misma en la cual nosotros la vamos a construir y la vamos a integrar a lo que a lo que son nuestro equipo de operación y mantenimiento, y sobre todo algo fundamental, a los usuarios que van a vivir esos espacios día con día. Adelante. ¿Cuáles van a ser cada uno de estos temas que vamos a tratar a continuación? El primero de ellos nos vamos a enfocar a cómo prevenir la contaminación por las actividades de obra. Estas actividades aplican tanto desde demolición, tanto excavación, todo lo que tenga que ver con interiores y edificación en especial. Posteriormente vamos a ver lo que es la gestión de los desechos, tanto de la parte constructiva como de la parte de lo que es la demolición. Estos procesos van en conjunto y nosotros como profesionistas dedicados a la gestión y a la edificación de inmuebles, pues tenemos que revisar para que pues, todo se vaya conforme, uno, a las políticas y normas locales y dos, a los estándares y políticas internacionales. En tercero, veremos justamente el plan de gestión de la calidad del aire durante la construcción. Esto con el objetivo, como platicaba un poquito, es de que la gente que esté trabajando y que esté viviendo, edificando nuestros procesos sustentables, pues también disfruten y estén pues en misma sintonía de lo que nosotros vamos a entregar en la parte operativa. Y como punto final, pues lo que es el comisionamiento básico de edificio, es decir, ejemplos de cómo las personas que van a revisar justamente los espacios y los sistemas electromecánicos que aplican para las diferentes certificaciones, pues funcionen y operen conforme a lo que son las bases de diseño y los requerimientos de nuestros propietarios. Adelante. El primero de los temas, como platicábamos, es la prevención de la contaminación en las actividades de construcción. Aquí el objetivo que nosotros tenemos que buscar es cómo mitigar todo el tema que genera emisiones hacia el medio ambiente. Pueden ser mitigaciones de polvo, pueden ser también control de sedimentaciones de lo que se le llama la famosa escorrentía o todo lo que se genera por la parte de la influencia de las lluvias y que se dirige hacia todo lo que son los colectores o las rejillas que tenemos en el alcantarillado municipal. Y también algo muy importante, prevenir la contaminación del suelo, ya sea por hidrocarburos, por elementos químicos que puedan dañar los filtros inferiores de los diferentes sustratos que es en donde encontramos nuestros proyectos. Y pues hay normas y estándares que nos van a apoyar para poder lograr esos objetivos, que una de ellas es el Construction General Permit de la EPA, y tropicalizándolo también con la parte de lo que es nuestra localidad, existe también la norma NADF 18, que es para el control del polvo en la construcción y la demolición, y esta es emitida por la parte de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ayudarnos para lograr estos objetivos? Uno de ellos es, por ejemplo, implementando lavados de llantas en lo que son las unidades de construcción antes de salir de cada uno de nuestros predios. Esto nos va a ayudar a mitigar justamente todos estos sedimentos que se van hacia las vías de acceso y municipales, y el objetivo es evitar que toda la contaminación por sedimentos pues, se infiltre o se vaya por nuestros colectores municipales. Otra estrategia es delimitar y proteger los taludes a cielo abierto. Esto es para ayudar todo el tema de la erosión a través de los diferentes vientos, sobre todo en proyectos donde tenemos la posibilidad de que haya grandes extensiones en donde el aire y la circulación de los vientos pues, nos va a llevar sobre todo la parte de la exposición en la etapa tanto de demolición como excavación, pues que la tierra no se vaya, o sobre todo lo que es la capa de los sustratos, pues no se pierda, y esto va a favorecer bastante posterior a la parte constructiva. También vamos a ayudar a que protejamos las bocas de tormenta y las alcantarillas, como platicaba un poquito, es para evitar que todos estos sedimentos se vayan por los colectores municipales, y también a través de lo que es un riego en terrenos vegetales con agua tratada. ¿Saben por qué con agua tratada? Porque pues, justamente es agua que no está destinada para consumo humano. En algunos lugares pues, se utiliza agua potable, pues es lo que hay. Sin embargo, no es lo recomendable, puesto que el agua potable pues, es la que obviamente tratamos de que se proporcione tanto a nuestros operarios, a nuestros trabajadores y sobre todo a la gente y a la comunidad. Adelante. Algunos otros ejemplos de lo que podemos implementar para llevar estos planes de gestión.
pues es proteger aquellos elementos, o sobre todo donde nosotros en grandes edificaciones tengamos que vaciar lo que son los productos de la demolición o la descalificación de lo que es el concreto, pues protegerlo al momento de que lo mandamos para la recolección por parte de los diferentes proveedores. Por ejemplo, como vemos en la fotografía número 1, lo que en algunos proyectos logran implementar es algunas mallas o ductos o chutes de tiro, donde lo que se hace es evitar que se generen estas grandes nubes de demolición y mitiguemos justamente las emisiones a la atmósfera. Algunas otras tecnologías es, por ejemplo, artesas de lavado para los canalones y sobre todo el escurrimiento de los concretos. Sobre todo sabemos que los concretos pueden tener en algunas secciones aditivos que muchas veces pueden tener ciertos productos químicos que algunos pues, son favorables para el medio ambiente, pero algunos otros pudieran tener alguna especie de compuesto que pudiera no ser lo más favorable. Entonces lo que evitamos es, para mitigar esta situación, pues algunas empresas colocan desde charolas metálicas, algunas otras con charolas un poquito más básicas. El importante es que la imaginación y la peripecia de la gente en el proyecto pues pueda implementar este tipo de estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, lo que vemos, las cabinas de corte para evitar la dispersión de esquirlas metálicas. Si se fijan en la fotografía, pues no es tecnología que traigamos de países del primer mundo, simplemente es utilizar la imaginación y las ideas de nuestros compañeros en proyecto, donde con el mismo material que nos queda de la cimbra o de algún otro elemento de construcción, pues lo aprovechamos y creamos, como en la siguiente imagen, la que son las artesas de madera, pues unos cajones o elementos donde recuperamos todos estos elementos que se van generando por los procesos constructivos, se recuperan y los mandamos a una disposición final. Ya veremos más adelante algunos de ellos para generaciones de nuevos insumos, algunos otros para manejo también de productos como artesanías. Algunas otras estrategias, pues es proteger los agregados pétreos del viento y de la humedad. Esto pues obviamente para que tengan una mayor durabilidad. Elementos también, sobre todo, que puedan generar corrosión al aire libre, que en este caso lo que se genera es la erosión de la famosa, el óxido de las varillas, para que el viento no se lo lleve y pues genere contaminación hacia la parte ambiental. También los lixiviados que tenemos de lo que son los muebles sanitarios en nuestros proyectos, lo que se hacen como recomendaciones, pues es colocar ciertas charolas con una cama de tierra para que justamente, aunque los proveedores siempre pues aseguran que sus muebles son pues lo más herméticos posibles, muchas veces no es así. Entonces lo que se busca es tener una segunda protección para evitar, sobre todo en aquellos sitios que tengamos pues son especies protegidas o que el clima y el suelo no necesiten cierta conservación, pues evitar la contaminación. Y en la parte urbana, pues también, sobre todo en los camiones, revisar con los contratistas que tengan sus loderas, que tengan sus lonas, para evitar que en el camino, sobre todo en las avenidas y en las circulaciones viales, pues estén dispersando o estén pues tirando todo el material que va desde demolición, desde basura o diferentes elementos constructivos. Y a los vecinos, pues también tenemos nosotros que ser responsables con la comunidad, justamente hacer estas protecciones perimetrales para también darles pues esa seguridad de que nuestros procesos constructivos no van a afectar al ambiente y sobre todo al confort que ellos tienen de manera comunitaria. Adelante. Otro de los temas que vamos a revisar pues es la gestión de los desechos de la construcción y de la demolición. ¿Cómo nosotros lo podemos manejar? Pues una de las certificaciones nos dice que pues, tomamos como premisa un estándar, por ejemplo, americano, que es el California Waste Management Board Construction. Sin embargo, también de manera local, pues tenemos las referencias a normas y protocolos como la NADF 07, que es aplicable para residuos de la construcción en la Ciudad de México. Aquí, como vemos, pues existen diferentes estrategias en las cuales no es necesario que tengamos un súper presupuesto. Realmente, como vemos en la primera imagen, incluso podemos reutilizar los mismos residuos que tenemos en nuestros procesos constructivos para crear racks o cajones donde la gente pueda disponer de la disposición de cada uno de los residuos. No cabe la pena señalar que pues, es importante, pues obviamente, la señalación y una educación previa a través de pláticas o inducciones antes de los trabajos, para que la gente pues sepa
que existen diferentes elementos en los cuales ellos pueden depositar los residuos, pero sobre todo que conozcan para qué sirve cada uno de ellos. También hay proyectos donde a lo mejor el presupuesto es un poquito más holgado. En este caso tenemos esa facilidad de poder mandar o poder instalar contenedores o grandes depósitos donde otros proveedores pues, se pueden llevar desde metal, tablas rocas, pueden llevar el escombro. Entonces, si hay la posibilidad, pues poderlos implementar. Sin embargo, también como vemos en las dos fotografías de la derecha, pues no es necesario también gastar de más. Por ejemplo, podemos rescatar los tambos sobre todo lo que se usa para el curacreto, para la pintura. Nosotros, pues pintarlos conforme a las diferentes normas o estándares que tengamos en nuestras localidades. Y con el desperdicio sobre todo de la varilla, pues podemos también jugar con el almacenaje y los diferentes pues, residuos que tenemos en la construcción. Incluso hasta es más fácil para los trabajadores porque al generar depósitos con volúmenes y metrajes ya establecidos, pues la forma en la que a los proveedores nosotros les integramos y la medición de qué tanto es cada uno de ellos, pues es todavía más fácil. ¿Qué significa? Que utilizamos los residuos con los mismos residuos. Y esto es fundamental sobre todo porque pues, el mexicano es muy bien conocido por su ingenio y por su imaginación. Entonces, si esto también lo aplicamos en nuestras obras, pues créanme que va a ser una gran ayuda. Adelante. También algo muy interesante que debemos nosotros apoyar es hacerlo extensivo hacia nuestros propios compañeros de trabajo, hacia la gente que está laborando en los proyectos y sobre todo en las mismas oficinas en donde nosotros estamos laborando. Hay que revisar la separación de los residuos a pesar de que ya se esté segregando, porque muchas veces pues la gente o alguien pues, llega pues, ve los confinamientos y si le hace fácil pues depositar algo más que no es el mismo residuo. Entonces lo que se hace es hacer pequeñas inspecciones para asegurarnos de que los mismos están bien separados y también replicarlo en nuestros campers, en nuestras oficinas de obra, en cada uno de los representantes del proyecto, pues también incluirles esa cultura de la sustentabilidad y la segregación, donde no nada más es obra, sino que también obviamente lo que nosotros hagamos es lo que la gente allá afuera va a replicar. Si nosotros desde nuestras propias oficinas no somos responsables de toda esta segregación y esta ideología de que estamos empujando, pues en la parte operativa la gente no lo va a hacer. Entonces se tiene que hacer en ambos lados. Adelante. También algo que es importante es la trazabilidad documental. Aunque no nada más es mandar el residuo a las con los diferentes proveedores o con los diferentes destinos finales, pues tanto para la parte de las certificaciones como para nuestras normas locales, pues tenemos que entregar diferentes certificados o comprobantes en los cuales demostremos que justamente este material se está disponiendo de manera correcta y que va a tener ya sea una segunda vida o una reincorporación a un nuevo proceso de algún material o se está utilizando para alguna mejora en alguna parte cercana al proyecto. Aquí vemos algunos ejemplos, sobre todo de lo que se maneja en la parte del acero, y cómo nos entrega la gente del proveedor las famosas cartas o narrativas de los destinos finales, donde pues, se demuestra que el acero pues, vuelve una reincorporación de un proceso de fabricación. Y por otro lado, pues que también tenemos la trazabilidad que nos piden las normas locales de quién se lleva el material, quién lo genera, quién lo recolecta y a su vez la última cadena de quién lo va a recibir y qué es lo que hace con ellos. Adelante. Algo también fundamental que platicábamos o que tocábamos base al principio donde fue el temario es la parte de la calidad del aire y el ambiente, pero hacia lo que son nuestros trabajadores. Una de las certificaciones nos dice que también nosotros tenemos que crear un plan de gestión de esta calidad del aire, donde ya existen normas y protocolos que ellos pues obviamente no lo inventan, ya toman normas y estándares que ya han sido probados y por lo tanto los rescatan para implementarse en nuestras obras. Una de ellas pues es lo que genera la Asociación Nacional de Contratistas de Planchas de Metal y HVAC en Estados Unidos, que algunas de las recomendaciones que nos emiten es, por ejemplo, proteger los equipos de aire acondicionado en los edificios mientras se generan o se elaboran los procesos constructivos. Esto pues obviamente para darles una mayor durabilidad. También los ductos de inyección del aire acondicionado pues los debemos de emplayar o proteger ya sea con plástico, ya sea con diferentes elementos. Aquí depende también de
la habilidad que tengan nuestras contratistas para poder implementar estas estrategias. Y sobre todo, algo muy interesante, no nada más es protegerlo, sino manipularlo y la forma correcta en que estos ductos se van a instalar y se van a preparar durante las fases constructivas. En la imagen van a poder encontrar en la parte derecha inferior, pues, cómo uno de los trabajadores está manejando y está manipulando estos ductos. Incluso van a ver que hay un plástico que está evitando el contacto de la lámina con el suelo. Por muy limpio que esté el concreto, por muy pulido que lo llegaran ustedes a encontrar, pues siempre va a haber partículas suspendidas que se van a adherir a lo que son los ductos. Entonces, lo que se evita es minimizar ese contacto que se pueda quedar en los ductos del aire. Adelante. Otras estrategias, que es las que vamos a ver a continuación, que no necesariamente van casadas con el costo, que eso es algo muy genial, es, por ejemplo, la parte de los emplayajes y de los materiales. Ustedes pueden ver en la imagen, vamos a irnos de arriba para abajo, en la parte superior todo lo que son los ductos y los materiales, pues aunque ya vienen emplayados de la manera de fábrica, pues nosotros si los tenemos que ocupar o si tenemos que abrirlos, pues ¿por qué no rescatar el plástico que se tiene en la obra y con ese mismo emplayar el material? Y con las mismas tarimas que nos van entregando de los equipos electromecánicos, pues irlos tendiendo para que este material no esté en contacto con el suelo, y en caso de que haya alguna humedad o que haya siempre pasa que la persona de limpieza o que alguien ya derramó líquidos, pues no lo absorban, sino que simplemente quede una parte superior y ya sea con polines o con elementos madera o metálicos, pues se separe de lo que es el suelo y el material. En la fila del medio vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos materiales que puedan absorber humedad. Pues lo que se necesita es, ya sea, primero separarlos del firme o del suelo donde están en contacto para que justamente en caso de lluvias o derrames de líquidos, pues no absorban la humedad. Y aquellos que están en exteriores, como la imagen de la derecha, pues podemos emplayarlos o podemos colocarles algún plástico para que no estén en contacto con la intemperie. Y los que están en la parte interiores, mientras no se estén ocupando o después de que tengan la ocupación, pues podemos utilizar plásticos también para que no absorban o la gente por accidente no derrame agua sobre los mismos. Y algo que les platicaba es del costo. Si se fijan en las imágenes que ven de la fila inferior, podemos encontrar dos estrategias iguales, pero con diferente forma diferente camino para llegar al mismo objetivo. En las dos imágenes de la izquierda vamos a encontrar cabinas de corte. La primera imagen, la número 5, si se fijan, es una cabina de corte muy sencilla para proyectos donde a lo mejor el presupuesto no nos favorece, donde con plástico que nosotros tuvimos de los equipos y madera que recuperamos, habilitamos una cabina de corte. A lo mejor hay otros proyectos que tienen esa posibilidad o que tienen esa ventaja, entonces se pueden generar hasta con los mismos andamios, pues estructuras o cabinas con el plástico para que la gente pueda llegar, se puedan habilitar sus áreas de corte y tener un mayor espacio para poder efectuar estos trabajos. Ahora, otro de los temas también que peleamos mucho en los proyectos es la emisión de polvo por las actividades justamente de corte. Existen también muchas estrategias, algunas incluso un poquito más sofisticadas de manera tecnológica, donde ya incluso hay proveedores y maquinaria que traen incorporada dentro de su equipo de corte una aspiradora o un elemento que al momento de nosotros cortar, pues obviamente absorbe el residuo que va quedando y lo almacena en un depósito. Esto pues, lo que va a generar es que pues, la mitigación al ambiente pues, sea el menor. Y hay otras a lo mejor obras donde es un poquito más difícil o el presupuesto no nos lo permite. Sin embargo, eso no significa que lo podamos hacer. En la imagen 7 van a encontrar que uno de los operadores pues está cortando un pedazo de mármol, pero a su vez su ayudante con una botella de agua pues está ayudando a mitigar un poco el polvo. Y eso pues como lo vemos hay desde estrategias de bajo costo a estrategias con un costo un poco más elevado, pero a las dos nos van a llevar al mismo camino. Adelante. También algo que es interesante, pues es dentro de la parte de la gente que va a estar implementando estas estrategias, pues son los materiales que van a manipular, los productos con los cuales van a colocarlos en los espacios. Algo que es fundamental revisar y sobre todo si se buscan ciertos créditos en certificaciones ambientales, pues es de qué compuestos químicos está elaborado cada uno de los productos. Aquí en este caso los responsables de la parte sustentable en cada uno de los proyectos pues van a tener que revisar las propiedades químicas de los mismos, ya sea sus compuestos orgánicos volátiles, el método de prueba con el cual se están elaborando cada uno de ellos y también checar pues si es que contienen certificados o normas ambientales
que justifiquen o en su caso avalen que estos elementos, estos productos, pues cumplen con todos los estándares internacionales. Adelante. Algo que también nosotros debemos de revisar en nuestros proyectos, pues es como lo que platicábamos de la parte del comisionamiento. El commissioning, como también se le conoce en inglés, pues es ayudar a nuestros clientes a que lo que nosotros estamos diseñando y estamos construyendo es exactamente lo que le vamos a entregar a los operatarios del edificio. ¿Qué actividades, por ejemplo, podemos ayudar nosotros como responsables sustentables a que nuestros procesos constructivos pues, se lleven conforme a los diferentes protocolos? Pues hay algunas estrategias como pueden ser las pruebas en cada uno de los tableros, esto en la parte eléctrica, arranque de los equipos, esto pueden ser equipos hidrosanitarios, pueden ser equipos de aire acondicionado, pueden ser algunos equipos que tengan que ver con bombas y motores, puede ser también el balanceo de los equipos para revisar si el tema de aire acondicionado pues está llevándose conforme a lo que se manejó sobre diseño. Otros tipos de pruebas es la medición de los niveles de iluminación, tanto en espacios confinados como en espacios abiertos. No necesariamente también en áreas de trabajo o en oficinas o pequeñas áreas de junta, sino que también en aquellos lugares donde la gente va a tener tan regularmente un contacto con los demás, pero que sí, cuando estén en el día a día, pues sea lo suficientemente aceptable para que cumplan, 1, las normas mexicanas y 2, los estándares a nivel global. Y esto sobre todo es para que el confort y la seguridad que van a tener, o seguridad operativa que van a tener cada uno de nuestros usuarios, pues sea la correcta. Otros ejemplos también es, por ejemplo, mediciones de amperaje y voltaje en los sistemas electromecánicos, el aislamiento, sobre todo en tuberías de agua helada para evitar la pérdida de calor en aquellos sistemas que tengan la necesidad de tener alguna temperatura en especial o que requieran la entrega hacia los espacios de un específico valor o volumen. Y también algo interesante, la supervisión de los equipos y la instalación de cómo se están llevando a la obra. Es decir, el agente comisionador pues, nos va a revisar justamente que las fichas técnicas que se propusieron sean las mismas del equipo que se está recibiendo en cada una de las obras. Y con eso podríamos cerrar algunos ejemplos de cómo nosotros implementamos estas estrategias sustentables, cómo las llevamos a la realidad y sobre todo que vean que son posibles, que ya se han implementado y que el costo y el tiempo no son algún factor que pudiera distraernos o que pudiera ser un factor relevante para su implementación. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Jesús, licenciada Carolina. Sí, tenemos preguntas. Por ahí estuvimos enviando un enlace para que nos hicieran llegar todas sus dudas. Y pues bueno, tenemos aquí varias participaciones. Janet Santiago pregunta, ¿algún ejemplo en México de una construcción que aplique todos estos pasos? ¿Nos podrán compartir? Jesús. Sí, generalmente hay muchas obras, dependiendo vamos a empezar con las pequeñas obras. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos un pequeño proyecto, ahí lo que se hace es un dictamen de evaluación ambiental. Siempre nosotros vamos a informar a la autoridad qué tipo de mitigaciones estamos implementando en nuestras obras. Puede ser manejo de residuos, cuidado de a lo mejor lo que son pues, los árboles o la fauna, ya hasta las grandes obras que en este caso tienen resolutivos de impacto ambiental, son aquellos proyectos de más de 10,000 metros cuadrados, donde ya es innecesario pues revisar qué impactos de agua, de aire, de suelo, de manejo de residuos, de la parte operativa, pues van a tener. Te puedo hablar de muchísimos proyectos, hay muchos de ellos, por ejemplo, que llevan los procesos sustentables de certificación LEED, algunos llevan procesos de certificación EDGE, otros más llevan procesos de certificación de la Ciudad de México, que es el programa PECES, o los más pequeños únicamente llevan el aviso de dictamen de integración ambiental, pero indicando pues qué tipo de estrategias van a manejar y sobre todo cómo las van a implementar en sus obras. Ahí te puedo hablar de ejemplos. Camina sobre cualquiera de las grandes avenidas de la Ciudad de México, voltea a tu alrededor y todos los proyectos de grandes dimensiones deben, y porque es su obligación, pues implementar estrategias ambientales. Ok, muchas gracias. También Mauricio nos pregunta, respecto a los desechos de construcción,
¿cuál es el porcentaje de obras que se preocupan por este tema? Pues mira, el deber ser es todas. Te puedo decir que el deber ser debería de ser cada una de las obras. También depende sobre todo de qué tan... Yo creo que más bien depende, no tanto de la autoridad, iba a decir la autoridad, pero yo creo que más bien depende de la cultura tanto del propietario como de la gente del proyecto. ¿Por qué? En este caso, sobre todo, si la gente es responsable de la gestión y el manejo de los residuos en cada una de sus localidades, pues te puedo decir que hasta la obra más pequeña en el lugar más recóndito de nuestro país, pues lo va a hacer. Yo creo que hay más bien, es como en todo, depende de la responsabilidad y la cultura de la gente que esté viviendo día a día en cada una de las obras. Ok, muchas gracias. Beatriz pregunta, ¿cuál es el beneficio económico para un edificio hacerlo sustentable? Eh, no sé si recuerdas la lámina que puse respecto del volumen de edificios que se espera que sean verdes. Es básicamente porque hay un cambio de conciencia en todo el mundo. Entonces Europa, yo creo que es líder ahorita y Europa ha ido transformando em, su medio edificado a través de normas, a través de incentivos y a través de premios, digamos, ¿no? Entonces, los beneficios que se pueden encontrar en las edificaciones sustentables son múltiples. Entonces, tenemos beneficios económicos, ¿no? En el sentido de que eh, los edificios que tienen una certificación tienden a valer más en el mercado, tienen rentas más altas, o en zonas, como decía Jesús, por ejemplo, las grandes avenidas Reforma, Insurgentes, Polanco, si no está certificado, pues hay una especie de castigo por no estarlo, aunque a veces las rentas no puedan ser más altas, pero simplemente si no está certificado, pues no lo puedes rentar. Los beneficios más directos son para el usuario, en el sentido de que vas a tener muchísimo menos gasto en energía, que ya es cara en nuestro país a pesar de estar subsidiada, y en agua, que desgraciadamente no se cobra, pues yo creo, en su justo valor, especialmente en la Ciudad de México, donde realmente es muy costoso traer el agua. Pero vas a tener ahorros muy directos en energía y en agua y en los costos relacionados con estos servicios. En materia de residuos también hay algunas zonas del país donde los que recogen la basura están cobrando ya una cuota y si no la tienes separada, pues simplemente no te la reciben. Entonces, según también si es el usuario, tiene más bien beneficios de la operación, si es el desarrollador, son más bien beneficios en términos de poder obtener mejores rentas, mejores clientes y así. No hay en México un sistema de subsidios realmente importante para la edificación sustentable. Hay algo en vivienda de interés social a través de créditos más blandos para los desarrolladores, pero lo que sí podemos ver es que hay beneficios indirectos, ¿no? A través de estos mecanismos de mercado que están influyendo de manera muy positiva en el mercado. No sé, Jesús, si tengas una experiencia como más concreta de a través de qué mecanismos o cómo agregan más valor los edificios sustentables que ustedes han trabajado. Así es, hemos tenido la experiencia sobre todo en proyectos de edificación grandes, donde lo que hace el desarrollador es, además de implementar estrategias o certificaciones internacionales, implementa certificaciones locales, porque dentro de la comunidad tienes incentivos fiscales. Se puso. Se apretó el mute, que te puede generar el propio gobierno local. En el caso de la Ciudad de México hay algunos programas donde dependiendo la reducción de energía, la cantidad de agua, la implementación de azoteas verdes en nuestros proyectos, pues te pueden reducir desde porcentajes de predial, te pueden reducir porcentajes sobre todo en nómina para lo que son las empresas, que es un poquito lo que más les llama la atención, y pues reducciones fiscales en cuestiones por la implementación de estrategias sí, de sistemas de energía renovable.
Esos son los grandes rubros que hemos detectado. En la parte de lo que es ya las certificaciones internacionales, pues obviamente el retorno de la inversión por la implementación de estas estrategias siempre va no más allá de, o lo ideal es no ir más allá de 5 años. Por lo tanto, los desarrolladores cuando nos preguntan, oye, deseo instalar este tipo de tecnología, ¿qué tanto me cuesta y qué tanto me voy a tardarlo en recuperar? Automáticamente cuando se hace la corrida y vemos que el tiempo, sobre todo eso sucede en proyectos que están instalando tecnologías muy nuevas o que apenas el mercado no ha tenido, no hay conocimiento en otros proyectos que se tenga como comparación. Si automáticamente el desarrollador ve que nos pasamos de 4,5, 5 años, diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor buscamos algo más aterrizable a nuestra realidad y pues seguimos implementando ya estrategias que ya sean comprobables. Entonces ya cuando al desarrollador, pues tú les entregas las sábanas financieras y les dices, sabes que tu retorno de inversión son 4 años y cachito, entonces te dicen, ¿saben qué? Adelante, porque sé que después de esos 4 años ya no es un gasto y esta inversión ya se empieza a ver redituable. Entonces por eso es que las grandes firmas inmobiliarias, pues LEED y WELL, aparte de PESES, todas estas certificaciones no lo ven como ya tengo que implementar tal certificación, más bien lo ven como una ayuda, como un trampolín a poder salir más competitivos contra los demás. Ok, muchas gracias por su respuesta. También nos pregunta Arturo Galicia, ¿quién gestiona el proceso de certificación y parámetros? Esa si quieren se la comento a Caroline. ¿Quién gestiona todo el tema de las certificaciones? O si puedes leer otra vez un poquito la pregunta. Sí, dice, ¿quién gestiona el proceso de certificación y parámetros? Cada sistema de certificación tiene un diferente organismo certificador. El organismo certificador más importante en el mundo es el Green Business Certification Inc., que es el GBCI. El GBCI certifica tanto LEED como Edge, como otros sistemas de certificación como CITES, como GRESB, como PEER. Son otros sistemas de edificación y de ciudades que se tienen que certificar. Y son, normalmente el proceso funciona a través de un experto que apoya al equipo de diseño a optimizar el proyecto con todas las medidas de diseño que son en las que yo me enfoqué. Luego se lleva a cabo el proceso de construcción, que es el que nos describió muy bien Jesús. Y entonces hay ya sea primero hay un acompañamiento de diseño y también para diseñar estos planes que se van a gestionar en la obra. El plan de gestión de residuos, el plan de gestión del sitio, el comisionamiento, todo esto se planea desde la etapa de diseño y luego se hace una certificación de diseño a través de una verificación. A veces es con el apoyo de un asesor, de un auditor en México, o bien es también un verificador que viene del extranjero, como en el caso de LEED, y al final hay un control de calidad o una verificación final del organismo certificador, ¿no? Entonces es un proceso que va desde un acompañamiento, una auditoría y una certificación a profundidad de un organismo certificador, ¿no? Entonces siempre hay un tercero. En el caso de PESES también hay un acompañamiento en el proceso de diseño y en el proceso de obra, y luego hay una verificación del gobierno de la Ciudad de México. No sé si eso responde la pregunta. Gracias. Sí, sí, totalmente. Nos pregunta Marco también, ¿puedo perder la certificación LEED una vez que termine la construcción y la ponga en operación? ¿Y por qué razones? Realmente no pierdes la certificación. O sea, la certificación, no sé si te acuerdas que había como los distintos sistemas, los distintos esquemas de certificación. Entonces, si tú hiciste un diseño y una obra de un edificio nuevo, vas a obtener un certificado de LEED
Building Design and Construction, de diseño y construcción de la obra. Ese no lo pierdes, ¿no? Si tú con el tiempo, ya operando el edificio, decides que quieres verificar, quieres actualizar, quieres mejorar tus sistemas, puedes volverte a certificar como operación y mantenimiento. Y para esto ayuda muchísimo este disco, digamos, de medición en tiempo real que se llama ARC, que te va también documentando cómo va operando tu edificio, y entonces con este vas a ir pudiendo monitorear si es momento de recertificar tu edificio ya para la operación. Pero realmente el certificado de diseño y construcción no se pierde. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, comenta Armando Barrera, ¿en dónde puedo consultar las diferentes normas que regulan la construcción sustentable? Prontamente en la página de SUME. Estamos haciendo justamente una labor como Sustentabilidad para México, que es la asociación a la que pertenecemos y que estamos en la mesa directiva Jesús y yo, de poder generar una biblioteca de normas con un listado de las normas. Como decía, hay normas oficiales mexicanas y hay normas mexicanas o estándares, que son pues los que nos rigen, digamos, en el cómo hacer mejor las cosas o mejores prácticas, ¿no? Las normas oficiales mexicanas en principio son obligatorias. Dentro de esas normas tenemos normas de sistema, como por ejemplo las normas que regulan todo el sistema de un edificio, ¿no? Como por ejemplo el sistema eléctrico. Hay algunas, muy pocas normas de sistema, pero son muy importantes porque ven especialmente todo el conjunto del sistema como el envolvente o la instalación eléctrica. Y luego tenemos un montón de normas, por ejemplo, normas de eficiencia energética. Hay normas de eficiencia energética de los aires acondicionados, de los refrigeradores, lavadoras, incluso hay normas acerca de cómo medir el flujo de los aparatos IWCs para el ahorro de agua. Tenemos normas para aires acondicionados que nos dicen qué tan eficiente es y cómo se mide. Normas para aislantes térmicos, de cómo se tiene que medir la conductividad de los aislantes. Entonces, pues en cuanto a dónde encontrar el listado de normas, vas a poder encontrar en la página de SUME. Y si te urge, mándame un correo y te podemos mandar la lista. Perfecto. Muchas gracias. También preguntan, Dalia pregunta, ¿cuál es la mejor manera de iniciar una edificación residencial que no fue adaptada a lo sustentable para que se convierta en una construcción sustentable? Pues la verdad, aplicándole los principios que estuve hablando, ¿no? Y entonces revisando, es una casa existente, entiendo, ¿no? Que ya existe y la quiere hacer mejor y más sustentable. La quiero Entonces adaptar. es como decir, bueno, pues en términos de sitio, pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque pues ya estás, o tienes o no tienes una parada de autobús o de micro o algo cerca o tienes o no tienes una ciclovía y acceso a ecobicis. Eso, pues ya en una obra existente es muy difícil cambiar el sitio porque pues ya está establecido, ¿no? La parte de naturaleza, pues cómo puedes integrar más naturaleza en tu proyecto a través de una azotea verde, de una huerta en la azotea, ¿no? Cambiar o sea, yo por ejemplo hice en la jaula de tender de la azotea, ahí metí mi huerta y entonces ahí tiendo y ahí tengo mi huerta y mis jitomates y mis rabanitos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes integrar más vegetación? Y vegetación además que sea propia del lugar, que a lo mejor está en peligro de extinción. Vas al Jardín Botánico de la UNAM y adoptas alguna planta que te dan ahí para rescatar ciertas especies, ¿no? Entonces, eso puedes hacer para integrar más la naturaleza a tu proyecto. En términos de agua, pues analizar si tienes el potencial de poder ahorrar agua, a lo mejor cambiar el WC o alguna llave, ver si puedes tener un potencial de captación pluvial. Ahorita hay sistemas, hay una empresa que está haciendo una labor extraordinaria
en captación pluvial en México para pequeños proyectos, ¿no? Y el sistema pues te cuesta 9,000 pesos y ya tienes todo el sistema de captación, si tienes la posibilidad de tener una cisterna. El tratamiento pudiera ser más complicado, pero puedes ir viendo dentro de ese gran ciclo del agua qué puedes mejorar. En términos energéticos, a lo mejor puedes poner un elemento de sombreado en una ventana que está recibiendo mucho sol al sur, o poner algún elemento de protección al exterior, ver un poquito dónde está el disconfort, dónde hay demasiado frío, demasiado calor, y entonces intervenir ahí para poder tener pues, menores ganancias de calor si estás teniendo mucho calor o mayores pérdidas de calor si estás teniendo también frío, más bien ganancias de calor si estás teniendo frío. Entonces hacer como un análisis de en dónde podrías intervenir, a lo mejor poner una ventana, un tubo solar y finalmente, pues habiendo hecho eso, pues a lo mejor poner algún panel fotovoltaico o un sistema termosolar para calentar el agua. Y en materiales va a ser muy poco lo que puedas hacer, pero el manejo de residuos, creo que Jesús describió muy bien este tema de la separación y qué tienes que hacer con los residuos en el lugar, ¿no? Entonces sí hay muchísimo que se puede hacer para intervenir en una edificación existente, aunque sea un proyecto chico, pues son los mismos principios, ¿no? Entonces a lo mejor en un proyecto grande pues tienes que poner 4 ventanas y en un proyecto chico pones una, pero el principio es el mismo, ¿no? Tener más ventilación, más iluminación, más vistas al exterior y eso te va a ir rigiendo. Perfecto, muchas gracias. Ya para ir cerrando, voy a leer esta última pregunta. Dice, en la presentación se mostró la pirámide jerárquica de la normativa. ¿Con qué legislación nos podemos apoyar para sustentar ese orden de aplicación en las obras? En las obras. No sé, Jesús, si quieras, o sea, lo que yo les comentaba es que tienes primero la Constitución. La Constitución garantiza, digamos, el derecho a un medio ambiente sano y garantiza el derecho a la vivienda, ¿no? Esos son como los grandes temas que tienen relación con la edificación sustentable. Pero el derecho a un medio ambiente sano que te permita vivir, ¿no? Y vivir sanamente. Luego vienen las leyes. México tiene una de las mejores leyes a nivel mundial. La primera ley de cambio climático, ley de eficiencia energética. Hay muchísimas leyes, pero marcan, digamos, los grandes principios para poder trabajar, ¿no? Ya para entrar un poco más en la práctica, el Código de Vivienda, aunque no tiene una aplicación tan universal como se quisiera, la CONAVI tiene el Código de Vivienda y si el proyecto es un proyecto de vivienda, vale muchísimo la pena, tiene toda una sección sobre sustentabilidad que vale mucho la pena leer y también un poco más en términos de principios. Y luego para aterrizarlo, generalmente el instrumento que nos rige legalmente es el reglamento de construcción, ¿no? O sea, tenemos, donde quiera que estemos, lo que nos rige con o sin sustentabilidad va a ser el reglamento de construcción. Hay municipios como el de la Ciudad de México, donde es bastante exigente en términos de lo que tenemos que cumplir, pero hay algunos temas que no están realmente bien cubiertos, como el tema del envolvente, ¿no? Que todavía no se ha integrado a ese reglamento de construcción, creo que en ningún lado. Entonces, y luego las normas que pues tenemos que ir cumpliendo para poder integrar la sustentabilidad. Y como a nivel mundial se descubrió que los marcos regulatorios y legales, no todos en el mundo conducen a la eficiencia energética, hídrica y a la sustentabilidad en general, entonces surgen estos sistemas de certificación voluntarios que, como decía, los puedes usar simplemente como un apoyo de diseño, ¿no? Es decir, no solamente es una herramienta para certificarse, que sería lo ideal, que hacer todos los temas y que un tercero te certifique, pero ciertamente tiene un costo. Pero tú puedes utilizar todos los criterios de los sistemas de certificación para optimizar tu proyecto, ¿no? Entonces, esto puede ir de la mano con lo que es obligatorio que cumplas
y con los lineamientos que necesitas analizar para poder ser más sustentable. Y ahí está este tema que mencionaba de las certificaciones, que te dice qué hacer y cómo medirlo, ¿no? Exactamente. Y a manera de complemento, pues generalmente en todos los municipios y estados de nuestra República Mexicana siempre vas a tomar en cuenta, además obviamente, como comentó Caroline de la Constitución, pues nuestras leyes y sus reglamentos. Dentro de cada ley y reglamento vienen estipuladas, como bien platicaba Caroline, el tema del cambio climático. Hay estados donde ya tienen incluso reglamentos determinados, por ejemplo, para manejos de residuos. En Ciudad de México también ya está trabajando en eso. Y por ejemplo, y en el caso también de lo que es normas y protocolos, todo lo que son normas ambientales y las famosas NOMS. Eso sobre todo lo van a encontrar muy en cada, dependiendo del tipo de proyecto y en la localidad donde se encuentre, siempre en el resolutivo de impacto ambiental van a encontrar un apartado de lo que son los generales. Siempre te van a enunciar primero cuáles son las leyes y reglamentos que tú debes de considerar y dentro de lo que son las normas perdón, normas ambientales o alguna norma local, cuáles son las que tú también debes de acatar y respetar. Entonces, incluso hasta los proyectos más pequeños, dentro de lo que son los avisos o las licencias de construcción, siempre te van a decir, remítete a las normas y protocolos de la federación y con esos nosotros los tenemos que revisar, tanto de la parte sustentable, la parte de seguridad, la parte de higiene, la parte de medio ambiente. Entonces, sí es tema de que no existe, es que no sabía, no conocía que existían este tipo de normas, la responsabilidad hasta de los mismos DROs o los responsables de obra dentro de la parte incluso de la gerencia de proyectos contratistas, pues es revisar todas las normas que aplican al proyecto y dentro de ellas pues la parte de sustentabilidad. También como guía, yo creo que otra cosa muy buena es la NMX 164. Uh-huh. Esta la promovió la Semarnat y es una norma voluntaria que abarca absolutamente todos los temas de los que yo hablé y tiene todo el listado de normativas que tenemos en México en materia de sustentabilidad. Es la norma NMX 100, creo que es AA 164. 164. 164 de edificación sustentable. Yo les recomiendo que la busquen, ahí vienen todas las normas referenciadas y además te va llevando por los distintos temas que estuvimos viendo en el paraguas que les presenté. Entonces, esa es una excelente referencia. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. También tenemos preguntas de si se va a compartir el material. Pues bueno, en las redes sociales, sí, tanto de Holcim como de Sume, probablemente, vamos a estar compartiendo esta grabación. Entonces, para que estén atentos por aquellos que entraron después o no tuvieron desde el inicio, no estuvieron desde el inicio, va a estar disponible. Entonces, sin más, muchas gracias, licenciada Caroline, arquitecto Jesús, muchas gracias. Le paso la palabra a Enrique. Tu micro está apagado. Muchas gracias, Julio. Nuevamente, muchas gracias, licenciada Caroline Berut, al arquitecto Jesús Galván y a Sustentabilidad para México. Excelente presentación y pues es un tema que nos atañe a todos de vital importancia, tanto para nuestra sociedad como para nuestro planeta. Entonces, felicidades, muchas felicidades por su presentación. Y también quiero compartirles a todos, si me permiten. Un segundo, por favor. Yo también quiero aprovechar para darles las gracias a ustedes por la invitación. Pues fue un placer y saber también que hay tantas personas interesadas y que tal vez se vieron inspiradas por este proceso de diseño y construcción sustentable. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, ustedes. Muy bien. ¿Se está viendo ahí la página web de Sume? Ya estoy compartiendo mi pantalla. No, Todavía no. Perdón. Ahí ya se ven.
Perfecto. Bueno, pues para todas las personas que nos acompañaron en este webinar, aquí podrán encontrar el sitio web de SUME, que es www.sume.org.mx, donde, bueno, ya nos mencionaban que estarán subiendo todas las normativas relacionadas, pero también, pues aquí pueden ver que tienen diversos recursos educativos, infografías, galerías, próximos eventos. Entonces, pues la invitación es para que la visiten todos los que estén interesados en el tema. Por otro lado, pues ya lo decía Julio, este webinar, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Cemento Apasco Oficial. Como pueden ver en la pantalla que les estoy compartiendo, ya tenemos aquí los 2 webinars anteriores, que fue Pláticas de Salud y Seguridad en la Construcción durante COVID, y el segundo webinar de la semana pasada, que fue Problemas de Agrietamiento en el Concreto y Soluciones Prácticas. Tenemos este canal de YouTube y, bueno, también tenemos nuestra fanpage de Facebook, que es Cementos Holcim Apasco. Aquí también tenemos ya los videos que les mencioné anteriormente. Y en los próximos días, un par de días máximo, ya también encontrarán esta excelente presentación que nos compartieron de sustentabilidad para México. Por otro lado, pues hacerles la invitación a nuestro próximo webinar, que será el martes 11 de agosto a las 10 de la mañana. El tema es cómo los prefabricados son el futuro de la construcción. Y igualmente vamos a tener un invitado, que es el ingeniero Juan Carlos Delgado, de la Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación. En la parte inferior están viendo nuestras redes sociales, que es donde vamos a lanzar la convocatoria para el registro, de tal manera que mediante este registro les pueda llegar el enlace a Zoom oportunamente. Entonces, bueno, pues ya están enterados. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia, su participación, y los esperamos para el próximo webinar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Hasta a luego. ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias Jesús. Gracias Caroline. Que tengan buen día Gracias a a todos. Holcim. Hasta la pronta.